Apreciados participantes en este congreso, muy buenas tardes. Mi nombre es Priscila Maza Sánchez de la Universidad Técnica Particular de Loja en Ecuador. Y el tema que voy a presentar en este congreso se denomina Minería y Gobernanza Hídrica en Territorios Indígenas. Y vamos a analizar el estudio de caso relacionado con el conflicto del pueblo Shuar frente a la actividad minera a gran escala que está ocurriendo en Ecuador. Bien, comenzaremos indicando que en donde sucede geográficamente este estudio de caso y donde se asienta el pueblo Xararutam es en la provincia de Morona, Santiago. Como podemos apreciar en el mapa, está al suroriente del Ecuador. Y este territorio, al encontrarse en esta región oriental del país, es una zona de alta biodiversidad. Tiene territorios habitados por pueblos indígenas, entre ellos están los Shuar, Shuararutam, Achuar, entre otros. El, eh, este territorio, como es selva amazónica, como es territorio amazónico, tiene una gran cantidad de lluvia al año. Y los pueblos indígenas que habitan este territorio consideran que el agua es un elemento sagrado y esencial para la vida, como lo es para todos, ¿no? Pero para ellos, debido a su cultura, tienen una relación muy cercana con el agua como recurso natural, dada lo esencial que es para su vida y para el medio en el que habitan. La tierra y el bosque también son elementos sagrados para ellos, por ejemplo, las cascadas, el territorio, el bosque, determinadas especies, animales y vegetales son sagrados e indivisibles. Respecto del avance del extractivismo, hay un interés fuerte por parte del gobierno del Ecuador y de empresarios, especialmente extranjeros, un fuerte interés de transnacionales por explotar recursos naturales, tales como el oro, la plata, el cobre, entre otros, a través de minería a gran escala. Durante las últimas 2 décadas es que se toma a la minería a gran escala como proyectos estratégicos del Ecuador, dándoles una característica legal muy proteccionista y delegando competencias a las autoridades que no necesariamente son del territorio exacto o en la zona de influencia directa de estos proyectos mineros, sino que dependen decisiones del gobierno central y del ministerio sectorial. De esto vamos a hablar un poquito más adelante también. El respeto de la atención histórica de las comunidades, especialmente indígenas, con la explotación de minería a gran escala, la intensificación de los conflictos socioambientales por la imposición de una visión instrumental del territorio frente a la visión espiritual y colectiva. Esto es lo que se ha visto desde que el Ecuador comienza a explotar petróleo en los años 60, en la década del 60, que se comienza a explotar petróleo, y hay una visión netamente instrumental del territorio. Y ahora lo mismo está sucediendo con la explotación minera a gran escala, es decir, no se considera el territorio como una unidad viva, como una interrelación de la sociedad con los organismos estatales, con los tomadores de decisiones locales, las organizaciones locales. Solamente se mencionan como actores sociales por los cuales hay que negociar, pero no como esa visión o la cosmovisión que tienen los, las comunidades y los pueblos indígenas específicamente, y dado el lugar en donde se encuentran esos proyectos, que es la zona oriental del Ecuador, en donde hay más bosque, la biodiversidad es mucho más alta, la cantidad de lluvia es mucho más alta que en el resto del país,
Por lo tanto, los ecosistemas y las poblaciones indígenas que allí habitan tienen una relación espiritual, tienen una relación muy cercana en la parte cultural, en la parte social, además de que el ecosistema es proveedor de sustento, el ecosistema provee de vivienda, provee de todos los elementos que requieren estos pueblos para su supervivencia. Entonces, estos pueblos indígenas, al tener una relación espiritual, social, económica con el ecosistema prácticamente sustenta a estos pueblos indígenas. Por eso ellos son los más afectados cuando se dan este tipo de proyectos en esos territorios. En este proyecto específicamente en donde se ve afectado el pueblo Shuararutan, el, el actor, la minera, la empresa minera que es de propiedad del gobierno chino, se denomina Exprocombres. La acción que está sucediendo ahora es que hay una adjudicación de concesión a esta empresa por parte del gobierno para explotar el proyecto mediante minería a gran escala. ¿Qué respaldo tiene? Pues la narrativa oficial del Estado sobre el desarrollo nacional y la minería responsable ha aprobado estos proyectos porque la misma empresa transnacional que es, bueno, el contrato del Estado ecuatoriano firmado con el gobierno chino para explotar el proyecto Mirador, que ya lleva 10 años de explotación de concentrado de cobre, es el mismo dueño de este proyecto Panamá San Carlos. Sin embargo, no ha avanzado de la misma manera que el proyecto Mirador porque el pueblo Shabararutan ha defendido su territorio y mediante sus movilizaciones, mediante su vigilancia, las acciones de la empresa no los han dejado llegar y por eso es que aún no está en explotación este proyecto. El pueblo Shuararutan reacciona cuando el gobierno oficializa la concesión otorgada sin consulta previa, como manda la ley, sin consulta previa a los actores del territorio en donde se asentará el proyecto, es decir, los actores de la zona de influencia directa e indirecta del proyecto. La ley manda que debe haber una consulta previa, es decir, debe informarse a las comunidades, a los habitantes del lugar y debe respetarse su criterio. Entonces, cuando esto sucede, cuando se otorga la concesión, sin consulta previa y sin consentimiento libre e informado por parte de los actores sociales del territorio, es cuando el pueblo Shuararutan reacciona. ¿No es cierto? Entonces las comunidades de la nacionalidad Shuar se ven, al ver afectados su ecosistema, su forma de vida, su territorio, sus dioses, digamos, como son las cascadas, los ríos, los bosques, determinadas especies vegetales y animales, por el ingreso de esta empresa minera, comienzan a reaccionar y se imponen sobre el territorio que desde tiempos ancestrales ellos han sido dueños, ¿no es cierto? Ellos viven en el ecosistema y el Estado les había respetado eso, no les había tocado su territorio hasta ahora que llega la empresa minera. ¿Cuál es la oposición del pueblo Shuar ante esta situación? Es oponerse de manera frontal y defender su territorio, defender el ecosistema que les da sustento y, bueno, sustento eh, y forma de vida. Es decir, en el ecosistema se desarrolla prácticamente su vida entera, su cultura, sus tradiciones, el ecosistema les provee
de vivienda, les provee de alimento, les provee de paisaje, les provee de semillas, de especies que luego con eso pueden hacer artesanías, incluso pueden generar actividades económicas, pero su vida entera depende del ecosistema. Por eso es que hay una oposición frontal en defensa del ecosistema y surge esta lucha por sus derechos. Respecto del marco analítico y los objetivos de este trabajo de investigación, ha sido analizar las tensiones entre el extractivismo, los derechos colectivos indígenas y la gobernanza ambiental para identificar vacíos institucionales y proponer alternativas basadas en la justicia hídrica. Con este objetivo, con esta hoja de ruta, nosotros diseñamos una metodología cualitativa, es decir, revisión de la normativa desde lo más alto, que en Ecuador es la Constitución del Ecuador, aprobada en el 2008, el convenio 169 de la OIT frente a la gobernanza de los recursos naturales, quién realmente toma las decisiones y de qué manera en ese territorio. Luego, con todo esto, bueno, hay muchos otros documentos que no se mencionan ahora, pero que han sido considerados para sistematizar y poder analizar de principio desde que inició el conflicto hasta la fecha, el qué ha sucedido con esta relación de la empresa minera con el pueblo Shuar Aruta. Entonces, ha habido una recopilación de informes por parte del Consejo Nacional de Organizaciones Indígenas, ha habido pronunciamientos no solamente del pueblo Shuar que habita en el territorio, sino también de las organizaciones, de todas las organizaciones, tanto Shuar, Arutam, Achuar y todas las organizaciones indígenas que se encuentran en el oriente ecuatoriano. Porque si esto pasa ahora en Morona, Santiago, ellos ven muy cercana la posibilidad de que suceda también en su provincia o en su territorio. Han habido muchos estudios académicos respecto de esto, ¿verdad? Respecto de qué sucede o por qué. Y aquí entran en discusión muchos puntos de vista respecto del crecimiento académico, del crecimiento económico, respecto de las divisas que ingresarían al país por parte de la venta de los recursos naturales que han sido explotados por esta empresa, y hay muchos puntos de vista desde las organizaciones sociales, desde la afectación humana, cultural, desde los derechos humanos y también desde la parte económica, ¿no es cierto? Cómo la explotación de estos recursos mineros alterarían o generarían un plus en la balanza comercial de Ecuador. Entonces también hay muchos boletines, hay muchos estudios, tanto académicos como divulgación de la propia empresa sobre esto. El hecho es que el territorio eh, en el sitio Pananza San Carlos es prácticamente una tierra de conflicto entre los funcionarios o el personal técnico de la empresa minera que quieren entrar a trabajar, la comunidad los Shuar que no los dejan ingresar y el Estado que está en principio en medio. A veces los técnicos de la empresa entran con militares y demás, pero igual el pueblo Shuar se hace respetar, y este es uno de los proyectos más demorados tal vez que ha tenido el país por la resistencia de su gente. Se hace un análisis crítico entre el discurso estatal del desarrollo responsable y las demandas del pueblo Shuar por el respeto a su cosmovisión y modo de vida. La vulneración de lo que obliga la propia ley respecto de la consulta previa, libre e informada. Esto es algo que los pueblos indígenas tienen como bandera de lucha, ¿no es cierto? Tienen como bandera
porque ellos dicen nosotros no hemos sabido cómo el Estado viola su propia norma, su propia ley, adjudica las concesiones mineras y no hemos sido informados. Entonces, lo que dicta la norma es a través de la Constitución, a través de la OIT, es que el proceso ha sido vinculante y anticipado. Ha habido libre coerción culturalmente. Debería ser adecuado y no es una simple socialización informativa. Eso es lo que dicta la norma, ¿sí? Entonces, la población tiene que estar segura de que su cultura y su forma de vida no va a ser afectada para aprobar esto. Entonces, se ha obviado este paso que es muy grave porque está yéndose el Estado contra la propia legislación y frente a esta situación, en Pananza San Carlos la adjudicación ha sido de manera unilateral porque la concesión la otorga el Estado sin consulta previa. Ha habido una ausencia total de convocatoria formal al pueblo Shuar y ha habido priorización absoluta de los intereses de capital extractivo. Esto es como el Estado que ha priorizado, ¿no? Prioriza los intereses económicos respecto de las divisas que generará la venta del mineral cuando ya este proyecto esté en ejecución, pero también ha priorizado el contrato con la transnacional china o con el gobierno chino en este caso, a costa de los intereses del pueblo Shuar. Ha habido una simulación participativa, ¿no es cierto? El Estado reproduce patrones coloniales de exclusión. Entonces, si esto ocurre, porque se repiten estos patrones de exclusión a los pueblos indígenas, de no tomar en cuenta lo que dicen, lo que sienten, o como ha sucedido en otro proyecto minero operado por esta misma empresa, se reubica a los pueblos indígenas que se encuentran en el territorio en donde está el territorio que será ocupado por el proyecto. Pero eso, ¿qué sucede? Porque se atenta incluso contra los derechos humanos de las personas, cambia totalmente su forma de vida, porque antes tenían su terreno, su ganado, su chacra, sí, pero los reubican y les dan una casa muy bonita, eso sí, en ciudades totalmente urbanas, ¿no es cierto? Entonces no tiene nada que ver con su forma de vida. Y se repite esto, el Estado reproduce patrones coloniales de exclusión, operando una consulta inexistente y anula la autodeterminación indígena. Esto es por lo que el pueblo Shuare recalca que no han sido informados y por eso es que hay una guerra prácticamente interna en ese territorio, entre la empresa, los militares y el pueblo indígena. Respecto de lo que sucede en el territorio, se puede analizar desde distintos puntos de vista, como mencionaba anteriormente. Los marcos legales que consisten en la aprobación de leyes garantistas y reconocimiento de derechos colectivos en la teoría. Pero en la práctica vemos que esto no es tan así. El mismo Estado viola su propia normativa. A partir de esto hay un vaciado de contenido práctico. Instituciones como el Ministerio de Energía y el Ministerio de Medio Ambiente prácticamente continúan como facilitadores de la minería y no como entes de control, porque finalmente son ministerios sectoriales que tienen la función de ejecutar lo que manda el gobierno central. Entonces, estos ministerios no hacen mucho, aparte de las competencias que tienen las determinadas instituciones a nivel local, ya sean públicas o privadas, quedan muy relegadas, porque cuando se trata de proyectos estratégicos como los mineros a gran escala,
el Estado no le asigna ninguna competencia a a los tomadores de decisiones a nivel local, a las autoridades locales, sino que le asigna la competencia directa al ministro sectorial. Entonces, al ministro rendir cuentas al presidente o al gobierno central, entonces es una situación que legalmente es muy difícil de manejar, aunque se estén violando algunos temas, como por ejemplo este de la consulta previa, libre e informada. Luego de esto hay una actuación prominera estatal, que es el norte o lo que quiere hacer el gobierno actual, y una exclusión sistemática de las comunidades que quedan sin canales de diálogo efectivo, limitando su autonomía. Es decir, al tener el gobierno central la prioridad de ejecutar este tipo de proyectos estratégicos, al darle la toma de decisiones a sus ministros, a los ministerios sectoriales, relegando tanto a las autoridades locales como a las comunidades que se asientan en las zonas de influencia directa e indirecta del proyecto, y ante un marco legal que se contradice, entonces finalmente el resultado es lo que tenemos en este proyecto Paz de San Carlos, ¿no es cierto? Una guerra a nivel micro, a nivel local, entre comunidades indígenas y la empresa que quiere explotar. El gobierno, si bien es cierto que reemplaza que respalda a la empresa, tampoco puede permitir que haya un enfrentamiento muy directo, aunque en ocasiones sí lo ha habido. Estos impactos, tanto en la comunidad como eh, en la parte social, en la parte humana, en la parte cultural de los pueblos indígenas, eh, también se ve reflejado en lo que sucede con los recursos naturales, ¿no es cierto? Las fuentes hídricas clave para el sustento, para la vida de las comunidades que se encuentran, y también de ciudades, de grandes metrópolis que se abastecen de los cuerpos de agua que surgen en esos territorios, es un peligro inminente. La deforestación, porque es minería a cielo abierto, la contaminación proyectada de fuentes de agua para consumo humano, riego y pesca, eso es lo que primero sucede, incluso desde la primera fase del proyecto minero, que es cuando comienza a quitar la cobertura vegetal y luego a construir la mina. Y al ser minería a cielo abierto, esto se convierte en un gran problema. Y aquí sí es un problema que traspasa a a las comunidades indígenas, porque ya es un problema que va a ser percibido por las comunidades, asentamientos humanos de la zona de influencia directa e indirecta, y también de las poblaciones de las grandes ciudades que se abastecen del líquido vital que se origina en este territorio. Entonces, aquí con el enfoque de justicia hídrica, analizando los impactos ambientales, no son solo ecológicos, ¿no? Sino profundamente políticos, y afectan de manera diferencial a una población cuya subsistencia cultural, espiritual y económica depende de este entorno. La respuesta estatal frente a esta situación ha sido de criminalización y de militarización de la zona. La militarización del territorio, que ha habido un uso excesivo de la fuerza, patrullajes armados y presencia policial permanente, generación de un ambiente de tensión asediante que altera la vida comunitaria y viola el principio de proporcionalidad. Si esto es que, por lo que el gobierno respalda a la empresa, entonces militariza el territorio para calmar a los ciudadanos. Pero como mencionaba anteriormente, la lucha sigue. Y la criminalización judicial, hay una estrategia de disuasión colectiva
desde el año 2016, en donde los líderes de las comunidades indígenas, principalmente Shuar, enfrentan procesos judiciales sin pruebas sólidas por supuestos delitos de sabotaje y terrorismo, erosionando los sistemas de justicia indígena. Aquí hay una doble vulnerabilidad para las mujeres. Las mujeres indígenas defensoras enfrentan una carga doble: estigmatización y amenazas por su liderazgo público, sumado a la responsabilidad de sostener emocional y económicamente a sus familias bajo el asedio estatal. Entonces, si bien las comunidades Shuar, al militarizar el Estado, los territorios son las que más sufren, dentro, al interior de las comunidades Shuar, las mujeres son las más perjudicadas, porque finalmente los hombres son los que salen a defender el territorio, pero quien queda en casa son las mujeres con los niños, y generalmente de las comunidades indígenas las familias son numerosas. Entonces las mujeres tienen un doble y a veces un triple enfrentamiento y una triple discriminación en estos casos. El modelo estatal hegemónico responde a una minería responsable tecnificada. El territorio es concebido estrictamente como un recurso extraíble e instrumento de capital, y la interculturalidad utilizada como retórica vacía para legitimar el extractivismo. Mientras que la cosmovisión de las comunidades indígenas se centra en la reproducción ampliada de la vida, no en la extracción. La soberanía alimentaria, la educación bilingüe y el uso sostenible del bosque. El territorio entendido como un sujeto vivo al que se debe respeto y reciprocidad. Aquí hay una herramienta estratégica que es la creación de un catastro alternativo, que eso es lo que hemos visto como solución, digamos, en este trabajo que estamos haciendo. La creación de un catastro alternativo comunitario basado en mapas propios, saberes ancestrales y memoria colectiva para frenar la cartografía extractivista. Porque la cartografía extractivista únicamente muestra los yacimientos minerales que se encuentran en el territorio, pero no muestran la parte cultural y los pueblos y comunidades que se ven afectadas. El conflicto del pueblo Shuar no es un obstáculo para el desarrollo, sino una oportunidad histórica para repensar la relación entre el Estado, la sociedad y la naturaleza. Y por eso es que partimos del diagnóstico de esto que les he comentado hasta ahora: un cambio de paradigma que sería caminar hacia una buena gobernanza, es decir, que todos los actores estén de acuerdo en el territorio y tomen decisiones, al menos informadas respecto de lo que sucede y sucederá en su territorio, como algunos aspectos: que primero se cumpla con la ley, como las consultas previas, la creación de observatorios de justicia hídrica y el reconocimiento jurídico de los planes de vida como alternativas viables del territorio nacional. Bien, parece que me alargué un poquito con el video, espero no haberlos aburrido. Agradezco mucho su atención, que tengan buena tarde.